Hola chicos, buenas tardes. De nuevo aquí su profe Jane, su teacher Jane. Vamos a hablar entonces de las evidencias de la evolución. Comenzamos. Listo. Las evidencias de la evolución son aquellas que nos demuestran que la evolución sí sucedió. La primera de ellas que vamos a mirar es la embriología comparada. En la embriología comparada vamos a ver que esta es una rama de la ciencia que se enfoca precisamente en estudiar los embriones de los seres vivos, sobre todo de los cordados, o sea, de peces en adelante, y cómo todos en cierto momento nos llegamos a parecer. Eso quiere decir que de un momento todas las especies estamos relacionadas. ¿Listo? Aquí vamos a ver un ejemplo. Quiero que lo estén viendo acá conmigo. El primero que ven acá, esto es un pececito. El segundo es una salamandra, una tortuga, un pollito, un cerdito, un gatito bebé, un conejito y un ser humano. ¿Listo? Estos son tres de las etapas del embrión. Y si nosotros vamos a mirar, perfectamente podemos ver que son muy parecidos. Son muy parecidos en su primera etapa. En su segunda ya van a comenzar a cambiar un poco. Y en la tercera ya se comienzan a diferenciar. Pero es precisamente esto. ¿En qué momento nos comenzamos a diferenciar unos de otros? Entonces, ahí se demuestra de que en cierto momento de la evolución todos veníamos de un mismo lado. El siguiente es la paleontología. Entonces recordemos que la paleontología es la ciencia que estudia los seres que existieron hace muchos años y que ya desaparecieron. A estos seres se estudian por medio de algo que se le conoce como los fósiles. La palabra paleontología viene de paleos, que significa antiguo, y logos, que es ciencia, paleontología. ¿Listo? Existen diferentes tipos de fósiles. Hay unos fósiles por petrificación, por ejemplo los huesos de dinosaurios que encontramos, por impresión o huellas. Pasó un dinosaurio y dejó marcadita la huella, o pasó un animalito en el fondo del mar y dejó el recorrido, y esos son por huellas. Fósiles en ámbar, por ejemplo, el zancudito en la bolita de ámbar en Jurassic Park, eso es un ejemplo. Los fósiles por congelación, que son por ejemplo, los mamuts, que se han encontrado en hielo. También se encuentran algunos como en una especie de greda, y estos se llaman como fósiles de pantano. Y los ovocitos, que son huevos que quedaron ahí y nunca nacieron, o quedaron con el embrión, pero quedaron millones de años y ahí siguieron. Y los coprolitos, que a la gente le encanta estudiar los coprolitos. Los coprolitos son fósiles del popó, del popocito de los animales, pero hay una cosa, y es que de esos fósiles se puede saber de qué se alimentó un animal. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. El primero, aquí estamos viendo, está la concha marina que se secó y se pegó a la piedra. Esta es un helecho y quedó la huella del helecho. Este es un fósil en ámbar. ¿Listo? Este es por petrificación, que ya es el hueso. Esto es por llenado. Estos también son por petrificación, pero es como si se hubiera hecho un molde del animal y por dentro se hubiera llenado de tierra, se hubiera secado mucho esa tierra, se hubiera convertido en una roca, y ya después, si se hubiera como si fuera prácticamente el animalito completo. De estos fósiles, así por llenado, se puede conocer mucho de cómo era el animal. Listo.
el siguiente que vamos a hablar es la biogeografía. La biogeografía es una rama de la biología que estudia cómo están distribuidos los seres vivos en toda la faz de la Tierra. Y no solamente cómo están distribuidos, sino también por qué están distribuidos en estos lados. Es muy interesante, por ejemplo, a continuación vamos a ver un mapa. En este mapa se llama precisamente, o lo colocó biogeografía histórica, es precisamente de dónde vienen todos esos seres vivos. Quiero que miremos acá. Miren, aquí encontramos un león en la parte de Asia, aquí, pero también en África también lo hay. Y si nosotros vemos aquí, está nuestro elefante africano, pero también aquí está nuestro elefante asiático. Y aquí vemos los cocodrilos, y aquí también vemos cocodrilos y caimanes. Aquí vemos osos, pero aquí también vemos osos. Lo que pasa es que aunque son animales muy parecidos, al final han cambiado por algo en su medio. Aquí vemos alces, por aquí también vamos a ver alces. Aquí vemos renos, digo alces, aquí alces. Aquí renos, por aquí renos. Entonces, todos estos animales, ¿por qué? O sea, ¿cómo se pasaron de un lado del mundo al otro? Esa es la pregunta. Ahí es donde decimos que la Tierra estuvo unida en ciertos momentos, pero se pudo separar. Está la teoría, por ejemplo, del elefante, cuando se elevó los terrenos de las montañas asiáticas, que son tan conocidos, y esos terrenos, ¿qué pasó con ellos? Separaron una misma especie de elefantes, y lo que hizo fue que los demás ya no pudieron regresar hacia el lado de África. ¿Y qué pasa cuando ya no regresaron hacia el lado de África? Pues tuvieron que cambiar. El elefante de aquí es más pequeño, sus orejas son más pequeñas, su joroba es más pequeña, y él tiene 4 uñitas, mientras este de acá, sus orejas son mucho más grandes, él es más agresivo, tiene 3 uñas, no tiene como esa jorobita para llevar a la gente que lo acostumbraron en África. O sea, hay muchos cambios. Listo, chicos. Otro de los que vamos a hablar es uno muy importante que se llama la anatomía comparada. La anatomía comparada, vamos a hablar precisamente de cómo o por qué nosotros sabemos que somos parientes de animales como el caballo o como el delfín, y es porque nosotros tenemos partes muy similares a ellos. Pero ¿qué pasa? Aunque son muy similares, el caballo las va a utilizar para correr y nosotros para caminar, y los delfines para nadar. La explicación de esto de Darwin es que en cierto momento nuestro antecesor tenía estas cosas y comenzaron a cambiar, ¿listo? Y comenzaron a cambiar pues por la necesidad de que ellos tenían, porque si no cambiaban y no se adaptaban pues desaparecían, ¿listo? En la anatomía comparada, o sea, se buscan las cosas que son iguales, ya sea o en forma o en función, y qué es lo que pasa con esto, ¿listo? Entonces aquí vamos a hablar de la historia evolutiva de los organismos. El primero que vamos a ver aquí es, por ejemplo, las estructuras análogas. Una estructura análoga son aquellos órganos que tienen un origen muy diferente, o sea, no tienen un ancestro en común, pero por la necesidad de ellos terminaron con un uso común. Vuelvo y explico. Tienen un origen diferente, pero el uso del órgano es igual. Miren en este caso el ejemplo que yo les puse. A esto se le denomina evolución convergente, ¿no? En el ejemplo que yo les puse está el ala de un ave, el ala de una mosca y el ala de un murciélago. Las tres son completamente diferentes. Esta es membranosa,
En cambio esta es totalmente transparente y esta tiene plumas. Esta está sostenida por los brazos, este no tiene brazos y este aquí sí tiene los brazos, pero está hecho de plumas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, tienen un origen totalmente diferente, pero utilizan su órgano para lo mismo, que es volar. Vamos entonces a las estructuras homólogas. Una estructura homóloga es cuando la evolución es divergente. Entonces acuérdense que la anterior era una evolución convergente. Una evolución convergente es que llega a que el órgano haga lo mismo. En este no. En este los órganos provienen de un ancestro en común, pero lo que van a hacer es que van a hacer una función diferente. Miren el ejemplo que vamos a colocar acá. Entonces, si vamos a ver acá, aquí por ejemplo nos están mostrando un hueso, que es el cúbito, y vemos que tanto en el humano, en el gato, en la ballena y en el murciélago, los 4 animales tienen el mismo hueso, tienen el mismo huesito acá. Pero ¿qué pasa? Cada uno tiene un diferente tamaño. Si nosotros vamos a ver, mire por ejemplo acá, este sería el húmero, el húmero, el húmero y el húmero. El cúbito, el cúbito, el cúbito, el cúbito, que es el que está aquí marcado con naranja. Aquí el que está marcado con blanco es el radio. ¿Listo? Aquí los que están marcados como con color cremita o amarillo serían los tarsos, y estos que están marcados como con color cafecito serían los dedos. ¿Listo? Por eso nosotros decimos, por ejemplo, que el gato es zigzagado, o sea, que camina en la punta de sus dedos. Aquí hay otros que también se estudian en la anatomía comparada, y estos se llaman los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales son estructuras que evidencian que existieron en un ser, pero que ya no existen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, esta es el esqueleto de una salamandra. Si tú ves el esqueleto de la salamandra, es muy parecido al esqueleto, visto desde arriba, es muy parecido al esqueleto de la serpiente. Y aquí estamos evidenciando la patita de la serpiente. Aquí es la ballena, pero ¿qué pasa? La ballena tiene mucho más grande la cabecita, y aquí tiene lo que sería el brazo. El brazo, si nosotros miramos, es muy parecido al brazo de un ser humano, pero con una forma diferente. Eso sería, en el ser humano sería un órgano homólogo, pero en este caso quiero que miren. Aquí tienen unos huesitos que evidencian que hubo en cierto momento un piececito. Unos piececitos, aquí está ampliado. ¿Listo? Aquí lo podemos ver ampliado. Y en la serpiente, en este caso una boa constrictor, miren que el esqueleto es muy similar, solamente que sin las patitas. Pero acá aparece como si tuviera una patita por dentro o unos huesos guardaditos. Eso quiere decir que la serpiente en algún momento tuvo patitas, pero las perdió, por algún motivo las perdió. ¿Listo? Chicos, espero que haya quedado claros cuáles son los órganos análogos, vestigiales, homólogos y el resto de evidencias de la evolución para terminar nuestro tema. ¿Listo? Cualquier cosa, chicos, con todo gusto, no se les olvide. Yo soy su teacher Jane, con todo el cariño, los quiero mucho, los extraño. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda o pregunta, no se les olvide preguntar. Chao.